Bueno, jóvenes, vamos a continuar con los temas. Estábamos viendo la pared abdominal y nos quedamos en la parte pues anterolateral y la parte posterior. Hablamos pues sobre los músculos involucrados en esas zonas, ¿verdad? Hablando pues de los oblicuos, del transverso, del recto, del piramidal. Y por la parte posterior pues hablamos ahí del cuadrado, del psoas mayor y menor, del ilíaco, la fascia toracolumbar, ¿verdad? Y la fascia transversalis, cómo toma sus nombres según el músculo donde esté, por donde que esté encima de qué músculo esté, ¿verdad? Viéndolo principalmente por la parte posterior. Y bueno, en eso más que todo nos centramos, ¿verdad? Vimos la irrigación y irrigación e inervación pues de estos músculos, funciones que son importantes saber, funciones de los músculos y bueno, quedábamos pendientes a continuar con las otras áreas que comprenden pues siempre la pared, porque ya algo les avanzaba de que la pared pues también se considera como parte de la pared al músculo diafragma, un músculo muy importante, pero no lo íbamos a tocar allá porque es un poco, hay bastantes puntos importantes que mejor tomarlos aparte o tocarlos aparte, y que posiblemente no viene al caso por ser anatomía descriptiva la que estamos viendo con ustedes, y posiblemente alguien diría, pues no viene al caso estarle, ay, disculpen, estoy jugando, pero es que no me acordaba cuál era el que tenía que poner. Bueno, no vendría el caso es hablar de las hernias, con respecto a las hernias, pero realmente es más fácil comprender lo que tiene la parte del canal inguinal aunado al entendimiento de las hernias, y de una sola vez pues matamos dos pájaros de un solo. Además en el programa pues así viene un poco explicado, o sea, está pensado de esa forma con respecto al pensum, entonces pues así lo orientamos, así lo hemos orientado, y de una sola vez pues ya llevan ese conocimiento ustedes previo sobre lo que respecta pues a las hernias. Entonces pues eso nos va a ayudar a comprender esa parte del canal inguinal, que es una parte pues muy importante, porque tiene que ver pues con la fortaleza del abdomen, con la integridad del abdomen, con padecimientos de los pacientes por problemas de hernias, de esos defectos que pueden ser congénitos, o sea, o pueden ser durante el nacimiento, o pueden ser durante la etapa de desarrollo y se manifiesta en el nacimiento, o algo otro pues se pueden ir presentando debido al trabajo, al esfuerzo físico, hasta por deportes, que puede pues llegar a ocurrir este problema pues de hernias. Entonces por eso lo vamos a tocar realmente, y quiero que le pongan pues mucho cuidado, mucho interés, porque es información muy valiosa y se ha tratado de presentárselas de una manera fácil, digerible para el momento que estamos ahorita, que es una anatomía de la anatomía con respecto a situación de salud, o sea, en situaciones de salud normales, pues no vemos anatomía patológica, que ese es otro tipo de anatomía, que por supuesto ustedes lo van a ver cuando vean anatomía, cuando vean patología. En patología ya vemos vemos en sí, se estudian las patologías, pero tiene una parte muy importante que es anatomía patológica, o sea, vemos la anatomía desde el punto de vista de la enfermedad, ya sea a nivel macroscópico o a nivel microscópico. Ahí se hace una amalgama de ambas anatomías, y pues ahí es donde vemos pues los defectos y las situaciones propias de una enfermedad gracias a la toma de biopsias y a los exámenes, ¿verdad? Entonces exámenes en sí. Pero me estoy saliendo. Entonces pues principalmente de eso vamos a hablar ahorita, del diafragma y de los defectos de pared que tienen que ver con las hernias, ya sean umbilicales o sean hernias inguinales, pero por tratar de explicar siempre la pared abdominal.
Esa es la intención de esta clase. Así que pues démosle. Vamos a ver. Permítanme. Sí. Bueno. Entonces les decía pues que vamos a ver. Permítanme, que tengo dificultades técnicas. Hoy sí. Quiero ver, quiero estar seguros. Sí. Bueno. Les decía pues que hablaremos con respecto a la anatomía pues la anatomía de siempre de la pared abdominal, hablando un poco sobre el diafragma como músculo de la pared, sería póstero superior, vendría a ser. Entonces en ese vamos a comenzar hablando de la pared. De todo este presento, me gusta todo, pero me gusta lo que dice al final: demuestra lo que vales. Demostremos lo que valemos. A eso están llamados, chicos. Bueno, no voy a entrar a mucho ahí. Como les digo, pared abdominal, conducto inguinal y diafragma. No está ahí en el tema. La verdad que a último momento decidí ponerle así, porque así le he estado manejando en años anteriores. Pero hoy pues decidí ya ponerle diafragma, pero no cambié la diapositiva. Pues bien, hablemos sobre el diafragma. El diafragma, pues como dice, es una estructura músculo-tendinosa, o sea, tiene las dos naturalezas, músculo y tendón, ¿verdad? No en el plano como lo conocemos, ¿verdad? Como un músculo que tiene una parte muscular, fibras musculares, ¿verdad? Con su perimicio, endomicio, y su fascia. Y luego pues en los extremos tenemos el tendón. En el diafragma ustedes van a ver que es completamente diferente. Es una unión, como pareciera como una unión de varios músculos que tienen un tendón central, pero no, es un solo músculo realmente. Es por la ubicación que él tiene, es que tiene esa forma y tiene también esa característica de tener un tendón al centro. No como un tendón para fijación como le sirve a los otros músculos. Este tendón para este centro tendinoso que tiene el diafragma, más que todo es para tener una parte rígida al centro, porque las estructuras que están por debajo de él, que algunas lo han atravesado y ya la estructura grande, digamos, está por debajo del diafragma, pues necesitan de que eso no tenga movilidad, de que eso no tenga movilidad lateral, hacia arriba y hacia abajo no hay problema, pero movilidad lateral no es conveniente porque pudiera dañar a las estructuras que lo han atravesado. Llámese esófago, llámese arteria aorta, llámese vena cava. Y por supuesto, el manojo de nervios, ya sean aferentes, eferentes o también la cadena ganglional. Pero bueno, nos dice ahí pues que estructura musculotendinosa que separa la cavidad torácica del abdominal. Ampliamente lo hemos hablado y ustedes lo han visto. El músculo es el músculo principal de la respiración. Desciende durante la inspiración para poder meter más oxígeno a los pulmones. Por ende, el diafragma desciende para permitir más ensanchamiento de los pulmones y pues que entre más aire. A la expiración, pues él se eleva y comprime los pulmones, ayuda a comprimir los pulmones y exhala el aire. El pericardio ocupa su parte central, ojo, y se une por medio del ligamento pericardiofrénico y lo deprime ligeramente. Creo que esto lo manifestamos antes, donde hablábamos que si bien es cierto la forma que tiene el corazón como que está descansando sobre el diafragma, así aparenta y sí está en contacto, pero no es que está acostado sobre el diafragma o todo su peso está sobre el diafragma. No, realmente el corazón está colgado. Creo que medio de eso en los temas anteriores, pero sí es importante saber que el corazón pues tiene medios de fijación y
y, y pasa una situación que todos los años me pasa, o sea, se me va la onda realmente. Ya llevo, ¿qué? 3, 4 años dando esta materia. No, 3 creo que son. Dando esta materia y siempre se me olvida trasladar la diapositiva que les voy a mandar hacia la clase de tórax. Siempre se me olvida. No sé, ya la mente ya no da. Entonces, y la tengo aquí, vea, la tengo en esta clase donde les muestro los medios de fijación. Pero, volviendo acá, dice que se une por medio del ligamento pericardiofrénico y lo deprime ligeramente. La altura de las cúpulas diafragmáticas, acuérdense que hay cúpula derecha y cúpula izquierda. Cúpula derecha tenemos el hígado, cúpula izquierda tenemos el vaso, digamos, y el riñón. Varía según la fase respiratoria, claro que sí. Postura y el tamaño o grado de distensión de las vísceras abdominales. Ante una hepatitis, lógicamente, una hepatitis, el sufijo itis, luego la terminación itis, significa inflamación en anatomía. Entonces, en medicina, entonces, hepatitis significa hígado inflamado. Significa que el hígado está crecido. Entonces, lógicamente, la cúpula va a estar más elevada. El paciente, pues, hasta puede tener un poquito de dificultad respiratoria, porque disminuye su capacidad debido a la altura que ha alcanzado la cúpula diafragmática derecha por el... Perdón, estoy desvelado. Ocupa la cúpula, porque el hígado está inflamado y hace que sea más grande la cúpula derecha. Al otro lado, en la cúpula izquierda, podría ser que estamos ante un problema de una esplenomegalia, secundaria a una leucemia, secundaria a algún problema sanguíneo, o algún sopapo, no sé. Y entonces, pues, el vaso está inflamado. Entonces hay una esplenomegalia. Y al haber una esplenomegalia, pues también la cúpula puede subir. Otros que pueden elevar la cúpula, tanto derecha, bueno, principalmente la izquierda, la derecha no tanto, porque el hígado es el que la levanta. Pero en el lado izquierdo, el riñón izquierdo pudiera también provocarlo, aunque son casos ya muy extremos. Entonces, también depende, pues, de la posición, como decía, y de la postura, o de la posición en que esté el paciente, porque tomamos una radiografía. No es lo mismo tomar una radiografía hablándolo como dato o como dato radiológico, porque es la forma en cómo le podemos evaluar la altura de la cúpula diafragmática a un paciente, con un dato, con una radiografía de tórax. No va a ser la misma lectura o no va a ser la misma imagen que le tomemos la radiografía, o que indiquemos, porque el médico no toma radiografía, que indiquemos una radiografía al técnico o al radiólogo y la pidamos, quiero una radiografía de tórax AP de pie, a que le digamos quiero una radiografía de tórax AP acostado. Los casos en que se toma acostado principalmente es porque no se puede tomar de pie, así de sencillo. Paciente encamado, paciente inválido, paciente con dificultad para caminar, paciente que no se puede levantar, paciente en el postoperatorio, por ejemplo, es cuando donde se toma una radiografía de tórax acostado. Tenemos que tener lista nuestra mente, y por eso es importante conocer anatomía macroscópica, de superficie, pero mejor dicho, y anatomía descriptiva, porque tenemos que tener en cuenta que acostado las imágenes se magnifican por el aplastamiento que existe del tórax. Veríamos entonces una silueta cardíaca más grande estando acostado el paciente que estando parado. Y cualquiera puede decir tiene cardiomegalia, y hasta le pone grado 1, 2, 3, según los grados de cardiomegalia. O pudiera decir tiene elevada la cúpula derecha, sospecho una hepatitis, tiene elevada la cúpula izquierda, sospecho una esplenomegalia. Y lo que está pasando es que el paciente está acostado, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Ahora, eso no elimina que si realmente tenga ese padecimiento, pero la mejor forma es estando parado para evaluar la altura de la cúpula, de las cúpulas diafragmáticas. Entonces nos habla ahí, pues, varía según la fase respiratoria. Correcto, porque también a veces una de las indicaciones que se le agregan, esa no está a la hora de marcar una hoja para una boleta para exámenes, específicamente radiográficos, por ejemplo, no existe cómo la va a tomar,
Ahí solo le ponen a uno rayos X de tórax AP o lateral o AP y lateral. Eso es lo que le sale a uno en una boleta de exámenes radiológicos. Uno le tiene que agregar según lo que quiere evaluar. ¿Va? Por ejemplo, le dice el paciente, le dice el médico, imaginen, queremos ver algún problema respiratorio del paciente, alguna situación a nivel bronquial, no sé. Le decimos en inspiración o le decimos al radiólogo, tómesela en expiración, o sea, habiendo sacado todo el aire, en ese momento se toma la radiografía, o se le dice que la tome completamente en inspiración, o sea, con los campos pulmonares, con los pulmones llenos de oxígeno. Y también, pues, ahí donde le ponemos si la queremos en decúbito dorsal o acostado, o la queremos en decúbito, perdón, en posición sedente, en posición sedente, en posición, en bipedestación, perdón, o parado, o de pie se le pone ahí, yo le estoy queriendo apantallar, es en posición de pie, ¿verdad? Así es que hay que tomar en cuenta eso de cómo vamos a ver la cúpula. Pero sí, la cúpula es una imagen que la obtenemos por vía radiográfica o radiológica, ¿verdad? Radiológica ¿verdad? Es porque ese estudio, ahí es donde lo podemos ver. Entonces les decía, esta es la diapositiva de la famosa de la que les estoy hablando, de los medios por los cuales el corazón pues está colgado, como dice ahí, tiene una que es como que es un arnés y que lo hace pues mantenerse colgado, pero sí pues tiene una unión al diafragma, pero no es que él está acostado sobre el diafragma, ahí está subrayado con rojo. Ahí nos habla pues del ligamento pericardio frénico, ahí dice freno pericárdico, que hay lateral y anterior, ahí nos está señalando los dos, ¿verdad? El lateral en esta zona y el anterior en esta de aquí, ¿verdad? También está estos otros, el vértebro pericárdico, ¿verdad? Que es este que va hacia arriba, ligamento vértebro pericárdico, el externo pericárdico, que vemos en esta zona de aquí, el externo pericárdico, y el timo pericárdico. Fíjense que el timo pericárdico, realmente ¿cómo les puedo decir? Estos ligamentos no son del todo tan estudiados. Hay algunas imágenes que los muestran, otras los mencionan, ni tanto. Entonces, según he visto, pues tiene que ver como timo pericárdico, teniendo en cuenta, aunque el timo es más que todo anterior. A mí me cuesta creer que sea. Si alguno de ustedes pues lo encuentra, yo, para serles sincero, no lo he buscado para buscarlo bien en una literatura. No lo he buscado tan bien. Es más, hasta hoy que doy anatomía pues en esta segunda temporada, porque la primera temporada era cuando yo era estudiante igual que ustedes, no sabía esto, no lo conocía. Conocía el freno pericárdico o pericardio frénico, que es el que lo une al ¿cómo se llama? Al diafragma, pero los demás no los conocía. Sí sabía de que había ligamentos que lo mantenían suspendidos, pero no con nombre. Entonces aquí pues ya lo encontré un poco mejor, pero no hay una buena explicación, o posiblemente yo no lo he buscado a conciencia. Primera vez que le digo a los alumnos si lo hayan, y espero pues que lo encuentren. Si queda chance de buscarlo, pues magnífico, agradeceré la información. Si no, pues ahí vamos a seguir con la duda. No, lo voy a investigar también yo. Ya está jodido estar diciendo lo mismo ya 3 años seguidos. Bueno, seguimos hablando pues del diafragma, y nos dice que es un músculo plano, es un músculo ancho, es delgado, que forma un tabique entre el tórax y el abdomen. Esa es una compuerta, porque compuerta abra. Ese es un límite inamovible que existe entre ambas cavidades. Tiene forma de cúpula con convexidad superior torácica, o sea, la elevación la tiene hacia el tórax y hacia el lado abdominal tiene una concavidad. Se inserta en la superficie inferior del tórax o en el opérculo torácico inferior. Eso lo vimos como límite del tórax, si ustedes se recuerdan.
y está comprimido atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar. Cuando dice comprimido es que le hace como una muesca al diafragma, pues lógico, por la columna vertebral. Y acordémonos que esa zona de la columna vertebral es la que se va ensanchando, porque ya está en la zona de transición entre la T12 y la L1, donde el cuerpo vertebral pues se vuelve un poco más prominente. Y como vamos a ver, la inserción la hace un poquito más abajo, donde hay vértebras pues un poco más gruesas y lógicamente pues le hace esa compresión, como dice ahí. Es una muesca realmente. Si quitamos la columna vertebral, veríamos cómo esto tiene una muesca, como decir una mordida, el diafragma en esa zona. Eso se refiere cuando nos habla de que está comprimido. Y nos repite, pues es el músculo principal de la inspiración. Nos vuelve a repetir eso, la información. Cuenta con un tendón central que lo une con la porción anterior del tórax. Ojo con eso. Cuenta con un tendón central que lo une con la porción anterior del tórax, es decir, con el hueso esternón. El orificio de la vena cava inferior perfora este tendón. Ojo, las perforaciones que presenta el músculo diafragma son una en la zona tendinosa y la otra en la zona muscular. Aquí nos está hablando ya que en la zona tendinosa tenemos la abertura o el orificio de la vena cava inferior. El esternón, pues, perdón, el diafragma cuenta con tres partes. Una parte es la parte esternal, que se inserta en la apófisis sifoides. Otra es la costal, que se inserta en los 6 cartílagos costales y en las costillas adyacentes por detrás, ¿verdad? Y la lumbar, por detrás, de veras me estoy durmiendo. La porción costal, vea, es lateral, entonces se inserta en los cartílagos costales y en las costillas adyacentes. Y la lumbar, que es hacia la posterior, se origina en las 3 primeras vértebras lumbares. Entonces, esas son las 3 partes. Y vienen a ser también la descripción de las inserciones del diafragma. La esternal, la costal y la lumbar. Aquí vemos un poco sobre lo que nos estaba hablando. El tendón central, esta es la parte muscular, tiene una parte muscular y tiene una parte tendinosa. La parte tendinosa está al centro y le ayuda, como ven aquí, le ayuda a fijarse pues al esternón. Entonces esta zona del diafragma, la más anterior, recibe el nombre de la porción esternal. Luego tenemos esta parte que se une a los 6 cartílagos costales, ¿verdad? A los 6 últimos cartílagos costales y a las costillas adyacentes, y esa pues es la parte diafragmática, perdón, la porción costal. Esta zona de aquí es la porción costal, y lógicamente pues la que se une a las vértebras lumbares, ¿verdad? Esa es la porción lumbar, o sea, la porción posterior. Hay otra que me los explica también un poco mejor, pero aquí los estamos viendo. Aprovecho esta diapositiva porque más adelante lo vamos a hablar sobre los pilares. Allá se los voy a enseñar en una vista antero-posterior. Aquí se los estoy enseñando en una vista de infero-superior. La estamos viendo de abajo hacia arriba. Estamos viendo esta diapositiva. Estamos en la zona de las tripas. Permítanme, voy a poner pausa que me está llamando un paciente. Perdón. Entonces, les hablaba de que quería que se fijaran en esta zona de los pilares, pilar izquierdo, pilar derecho, que es una de las formas de
de fijación que tiene el diafragma y que son pues las que delimitan el orificio o el hiato de la aorta. Entonces veíamos el tendón central, y es esta zona de aquí, y aquí vemos la abertura, o como dice ahí, el foramen o el hiato de la vena cava. Luego prácticamente el lateral, pero más un poquito más posterior, en la zona muscular, encontramos el hiato del esófago y el hiato aórtico, que en otras ocasiones ya creo que lo he mencionado, donde digo que el hiato aórtico en sí no es un hiato, como vemos el hiato o el foramen pues de la vena cava o del esófago, porque no es en sí una abertura del diafragma, sino que es una otra muesca prácticamente, y que ese canal, ese tubo, ese túnel que queda es el que ocupa la arteria aorta torácica o ya abdominal, porque ya ha descendido en esa zona de ahí. Entonces, pero lo manejamos como hiato aórtico, como un agujero más, teniendo en cuenta que son 3 agujeros en el diafragma. Pero en un futuro pueda que algún médico o que un cirujano o algún otro médico pues diga y corrija esto y diga pues que solo son 2 agujeros realmente, y el hiato aórtico que no es un agujero. Y va a estar en lo cierto también, porque como les digo, es una cuestión de apreciación. Para mí, o para enseñar anatomía a este nivel, yo digo que son 3 agujeros. Pero eso es lo dice el doctor Machado, simplemente. Si otro no comparte la idea, pues ni modo, o sea, como les digo, es parte de la enseñanza. Bueno, sigamos. Entonces, hablaba de los pilares, que ya se los estaba mencionando, pero quería que los vieran de abajo hacia arriba, de caudal a cefálico, así es. Cuenta con los pilares diafragmáticos, que son haces, músculos tendinosos, tiene las 2 naturalezas, que nacen de la cara anterior de los cuerpos de las 3 primeras vértebras lumbares. Ojo, es la parte lumbar del diafragma, es su fijación a las 3 primeras vértebras lumbares, o sea que está fijado a L1, L2, L3, y vamos a ver que estos pilares, no sé si lograron ver, no, aquí no se ve, o creo que medio se ve, quiero ver, no, aquí se ven a la par, no son simétricos, no están a la par, ya lo vamos a ver más adelante. Son 2, dice, el derecho y el izquierdo. El diafragma se inserta a cada lado de los ligamentos arqueado medial y lateral, que son engrosamientos de los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. Ojo, aquí lo dice bien general, pero si ustedes se acuerdan, los ligamentos arqueados medial y lateral son parte de la fascia, que es fascia transversalis, y que se la enseñamos allá, que eran las líneas arqueadas, ¿verdad? Medial y lateral, que corresponden al psoas mayor y al cuadrado. Es la misma zona, creo que hasta medio se los mencioné cuando estábamos viendo la pared posterior pues del abdomen. Entonces, en esa zona se inserta también ¿cómo se llama? El diafragma. Aquí vemos una vista antero-posterior, ¿verdad? Y aquí estamos viendo lo que les decía, no es tan simétrico. Por eso es que dice que desde L1 hasta L3, porque alguno empieza a fijarse desde L1 y otro comienza a fijarse a nivel de L2. En esta imagen, por ejemplo, nos muestra que el pilar derecho, está un poco más bajo, tomando en cuenta prácticamente L3. Y en cambio, el pilar izquierdo está más que todo a nivel de L2. Por eso es que les digo que así está. Por eso es que habla de varias vértebras, L1, L2, L3, porque uno lo empieza a ver más arriba que el otro, la fijación. Pero está fijado a las 3 primeras vértebras lumbares. Pilar izquierdo, pilar derecho, ¿cómo se llama? El hiato de la aorta en esta zona de aquí.
y toda la cúpula derecha más alta, la cúpula izquierda pues más baja, el tendón central, que ya sabemos que es perforado por la vena cava inferior. En esta zona también, ya aquella era una vista anterior, esta es una vista póstero anterior, donde estamos viendo pues el diafragma. Aquí difícilmente vamos a ver cómo se fija, aunque vemos que tiene fijación a las apófisis laterales también de las vértebras. Entonces ese es otro detalle importante de fijación, ¿verdad? En la apófisis de la L1. La apófisis lateral de la vértebra L1 ocupa el cuerpo y ocupa la apófisis lateral, y pues ya sabemos que también que se une a las costillas, que está pues adyacente. Esta es una víscera de cefálico a caudal. Aquí ya era de caudal a cefálico. Aquí estamos como que estuviéramos parados en la zona de la cavidad torácica, y la que vimos anteriormente era parado de la zona de la cavidad abdominal. Aquí vemos entonces bien delimitado el orificio de la vena cava, el orificio del yato esofágico. Vemos la porción external, la porción costal, la porción lumbar del diafragma. En esta zona de aquí está el yato. Como les digo, es un túnel realmente. Es un túnel que está en esa zona y que está teniendo como piso, pues, o digamos, teniendo como pared posterior en la columna dorsolumbar, y teniendo como pared anterior y lateral el diafragma. Así es ese túnel. Entonces no es una abertura propia en el diafragma como la vemos aquí, pero lo vamos a manejar como un agujero más del diafragma. Ojo, lo explico así bastante porque ya hubo alguien que me vino a decir, fíjese que el doctor fulano de tal dice que usted estaba equivocado. Y yo me quedé de choto de explicar tanto porque al final me salen quemando, pero bueno, ni modo. Sigamos. Entonces, bueno, sigamos. Otra vista un poco mejor, aquí quitando pues ya la parrilla costal. Vemos las cúpulas, ¿verdad? Las cúpulas derecha e izquierda. Vemos el yato esofágico, vemos el yato de la arteria aorta, vemos el yato de la vena cava y los pilares, ¿verdad? Vemos los pilares, pero aquí tenemos a la vista toda la posterior. Vemos el psoas mayor, vemos el psoas menor, vemos el cuadrado lumbar, parte del transverso, y estos que están cortados aquí pues son los oblicuos, y aquí vemos los ligamentos arqueados, ligamentos arqueado medial, ligamentos arqueado lateral. Entonces esos rebordes que están formados por estos músculos, pero también por la fascia transversalis, que es la que rodea toda la estructura de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal, le permite hacer fijación también al diafragma. Entonces en la parte posterior hemos visto que el diafragma se fija a los huesos, o sea, a las vértebras lumbares, 1, 2 y 3 vértebras lumbares, a la apófisis, por lo menos de la T12, a los ligamentos arqueados medial y lateral, medial del psoas mayor, lateral del cuadrado lumbar. Entonces, para que tengamos una idea de la fijación posterior, es más amplia la fijación posterior que tiene el diafragma. Entonces, la idea de esto es crear un espacio, ¿cómo le puedo decir?, hermético, que no permite pues el paso de nada de arriba hacia abajo ni nada de abajo hacia arriba. Claro, sí, permite el paso solo por los agujeros que él tiene, ¿verdad? Pero se da el caso de las hernias esofágicas, por ejemplo, que son del estómago, por el yato del esófago, puede parte del estómago pasar hacia la cavidad abdominal, y eso se le llaman hernias, ¿verdad? Una herniación del estómago, o puede haber tal vez una descenso un poco más de esófago hacia la cavidad abdominal, que es más raro, es más frecuente que parte del cardias, por la misma dificultad de problemas dispéxicos,
problemas de gastritis crónicas comienza a haber deformidades del estómago, el tejido, el músculo liso, la mucosa interna, que lo vamos a ver cuando describan esos temas, se deforma, se genera metaplasia, y entonces tenemos unos estómagos más aguados de tan distendidos que están por las ingestas copiosas, numerosas no. Bueno, y son varias pupusas, las podemos decir numerosas, ¿verdad? Pero en abundancia, en volumen de comida, que el estómago pues va absorbiendo, va conteniendo en un tiempo de comida, y entonces pues ese estiramiento pues provoca que haya partes flácidas, que es lo que popularmente decimos guango, y eso puede pasar a través del yato del esófago y pasar a ser diafragmático, a ser torácico, y es un pedacito de estómago, y eso pues provoca problemas horribles al paciente, que a veces hay que llegar a una cirugía para poder poder reparar esa situación del paciente. Muchos de esos casos son los que secundarios a una situación que se llama reflujo gastroesofágico. El diafragma, el cardias, que funciona como una tapadera del estómago, comienza a no cerrar bien por la misma inflamación, por decir así, y cuando el estómago comienza a hacer su digestión, imaginemos una licuadora, cuando empieza a trabajar una licuadora, y nosotros hacemos la travesura de destaparla y nos riega toda la cocina y nos ponen a limpiarla, pues así le pasa al estómago. El cardia ya no calza bien, por decir así, y entonces puede haber salida de alimentos. A veces lo primero que sale son ácidos estomacales, y el paciente pues después de una comida copiosa escupe, siente algo que se viene a su garganta, y es reflujo, es parte de la acidez del estómago que se viene y lo tiene que vomitar. A veces una coloración amarillenta, en otros casos ya más avanzado es comida, y en otros casos pues mucho más avanzados son reflujos nocturnos. El paciente yo le voy a decir, se le viene comida, no es así, ¿verdad? El paciente vomita comida estando dormido, y puede hacer una aspirativa, y más de alguien ya ha muerto debido a un problema de eso, porque el vómito, esa comida que viene, pues vea, como es involuntario todo, el paciente está dormido, y en lugar de escupirlo, se va hacia los bronquios y provoca una neumonía que con el tiempo pues mata al paciente, o lo mata inmediatamente, porque le puede dar un paro cardiorrespiratorio por obstrucción, o sea, hay obstrucción de la vía aérea. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Lástima que no hay alguien para que me diga, ¡hey! Te estás saliendo del tema. Bueno. Otra imagen, pues para tener todavía, si ha quedado alguna duda, pues la descripción ahí de las porciones. La porción external ahí con el número 1, la porción costal con el número 2, más que todo lateral. En la porción, pues, los números 3, pues es la porción lumbar, la porción más posterior. El centro tendinoso, ahí nos habla del número 4. El número 5, yato pues del esófago, y el número 6, pues el orificio de la vena cava. Fíjense que en esta diapositiva, es acá de un libro viejito. Ahí no utiliza esto como una abertura, como un orificio, que es el orificio de la arteria aorta. No lo toma en cuenta, solo toma esto, nada más. Estos son los puntos de reparo importantes. Pero pues ustedes ya saben que aquí sí lo vamos a tomar. Luego pues los otros puntos de inserción, los pilares, ¿verdad? El pilar derecho, el pilar izquierdo, pilar derecho, y los puntos de inserción en los ligamentos arqueado medial y lateral del psoas y del cuadrado lumbar. Quiero ver qué más podemos decir aquí. La cara external, pues ya sabemos que se inserta en la cara posterior pues del sifoides. La cara costal, pues la porción costal es la porción, la cara external, les dije yo, es la porción external. La porción costal pues se inserta en las costillas, y ¿cómo se llama? En las costillas, en los cartílagos costales y en las costillas adyacentes. Y también la porción costal, eso es lo que se me había olvidado, yo sabía que algo se me había ido. La porción costal
eh, ¿cómo se llama? La inserción en la apófisis transversa, que puede variar, puede ser en la apófisis transversa de la T12 o puede ser en la apófisis transversa de la L1. No quiero decir, quedémonos con esta, así como le estoy diciendo yo del hiato del aórtico, porque a veces habla de las dos. Puede ser en uno, puede ser en otro. Lo importante es que está fijado a una apófisis transversa. Puede ser en L1 o puede ser en T12. La fijación es parte de la porción lumbar. Ojo con eso. La fijación en las costillas y en los cartílagos costales, más la fijación en la apófisis transversa de la L1 o de la T12 vértebra, es parte de la porción costal. La porción lumbar es la que está fijada a los que son los pilares, ¿verdad? Es la porción lumbar, o también en otra literatura la maneja como porción vertebral. Vea, les digo eso también, lo maneja también como porción vertebral, que es la porción lumbar, que son la fijación a los pilares. Y ahí sí se incluye la fusión, la unión que tiene a los ligamentos. Alguien va a decir, ¿qué tiene que ver si está más posterior ¿cómo se llama? Las apófisis transversas? Sí, posiblemente sí, pero acordémonos que las apófisis transversas tienen que ver con las costillas, aunque es más arriba, y por eso se toma en cuenta como parte de la porción costal. Entonces, y así dejémoslo. No me voy a meter en Honduras, ¿verdad? Así aparece en la literatura y así lo vamos a manejar. Así es que, bueno, sigamos. Ya llevo cuántos minutos, eso que perdí un rato, pero no, pues lo puse en pausa. Quiero ver, llevamos ya 42 minutos. No, vamos bien. Hablemos sobre la irrigación. La irrigación que tiene el diafragma, o sea, todas estas venitas que van por aquí. ¿Se acuerdan esta diapositiva? Las vimos cuando vimos la irrigación también del tórax. La irrigación del diafragma está dada por la cara superior del diafragma, está irrigada por la arteria pericardiofrénica, la arteria musculofrénica, ramas de la arteria torácica interna. ¿Se acuerdan? La arteria torácica interna es la que nos irrigaba la parte anterior del tórax, de la pared torácica. También las arterias frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica, y pequeñas ramas de las arterias intercostales. Son vecinos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los músculos costales son vecinos con el diafragma, y entonces pues comparten irrigación. Por la cara inferior es dada por la arteria frénicas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal. Estas las vamos a ver. Vamos a ver todas las ramitas de la arteria aorta abdominal. Lo vamos a ver en la siguiente clase, creo que o no, creo que la siguiente es caviar. Bueno, no me acuerdo. Ahí lo vamos a ver. Entonces, estas son las dos irrigaciones. Tiene una irrigación en la cara superior, todo dado por la arteria aorta torácica, lógicamente, y sus ramas, y por la cara diafragma, por la cara abdominal, por la arteria aorta pues abdominal, que son las arterias frénicas inferiores. Esto pues que vemos aquí, esto que estamos viendo, ¿verdad? Es la cara superior, o sea, estas son las cúpulas, aquí está el corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está el pericardio. Entonces estas son las ramas, estas son las arterias distribuidas que le dan irrigación pues al diafragma, ¿verdad? Las principales pues las periocardiofrénicas superiores, y las otras vienen a ser pues accesorias, pero siendo una estructura amplia pues necesita una buena irrigación. Entonces esto es ramas de la arteria torácica, son las ramas que irrigan pues al diafragma. Y por acá veríamos las ramas de la arteria, que esta es una vista pues de cefálico a caudal, y estamos viendo las ramas frénicas inferiores
las arterias frénicas inferiores, ramas de la arteria aorta abdominal. Son las primeritas ramas que da la arteria abdominal cuando pasa por el hiato de la aorta. O sea, cuando ese es el paso, ese es el borderline, donde deja de ser torácica y se convierte en abdominal. Así como cuando venía la arteria ilíaca y pasaba por debajo del ligamento inguinal, y ya sabíamos que en ese momento ya se convertía en arteria femoral. Pues aquí así es. Inmediatamente pasa ¿cómo se llama? El hiato aórtico, ya se convierte en arteria abdominal. Allá en el brazo veíamos también el borde del músculo redondo, no me acuerdo qué, ahorita se me ha ido. Esa era la parte que dejaba de ser subclavia y se convertía en el teres, perdón, el músculo teres, allá en el brazo, en el hombro, y eso ya era la zona donde ya se convertía en arteria axilar. Pues bueno, ese es en esta zona, la irrigación superior e inferior. Aquí pues también un esquema para que veamos cómo es pues la irrigación dada pues por la arteria aorta, la arteria torácica anterior. Nos va a la irrigación en la parte anterior. Vea la arteria que son ramas, las frénicas, ramas de la arteria aorta directamente pues son los que nos irrigan la parte posterior, y las que están aledañas a las costillas pues por las arterias subcostales, que pudieran ser ramas de la arteria torácica posterior o también siendo arterias de la torácica anterior. Sigamos. La inervación del diafragma, ¿quién la hace? La inervación del diafragma viene dada por el nervio frénico. Ya se acuerdan, esta es una imagen mucho mejor a la que vimos allá en tórax, cuando veíamos las estructuras que atravesaban el mediastino. Hablábamos de los vagos y hablábamos del nervio frénico. Entonces vemos la distribución como del nervio frénico, y ellos pues su objetivo es ir a inervar el diafragma. Nervio frénico, origen de C3 a C5, y también pues es inervado por nervios espinales torácicos. El nervio frénico, ¿cómo se llama? Derecho, me inerva el centro frénico, y el nervio el centro frénico es la parte del centro tendinoso. El centro frénico, que es donde está el frénico, está el frénico derecho. Donde llega el frénico izquierdo es la masa muscular, o sea, la porción muscular del diafragma. Esa ya es inervada por el nervio frénico izquierdo. Entonces, aunque pues, sí, hay también masa muscular al lado derecho, sí es verdad, pero todo lo que es muscular se encarga el nervio frénico izquierdo, y todo lo que es tendinoso se encarga el nervio frénico izquierdo. Entonces, es más, en la literatura habla de centro frénico y habla de centro muscular o masa muscular, con el objetivo de poder darnos a entender qué nervio se encarga. Frénico derecho, masa, centro tendinoso. Frénico izquierdo, masa muscular, o sea, la porción muscular del diafragma. Funciones de ellas, pues funciones motoras y sensitivas. Los intercostales, ¿verdad? Los nervios espinales torácicos, pues nos da una función más que todo también sensitiva. Y el frénico, pues motor y sensitivo también. Acordémonos que el frénico también nos daba información sobre el pericardio, y eso pues es lo que a veces nos da una información por contigüidad de, por ejemplo, un dolor de una angina de pecho, ¿verdad? Que viene a ser como una situación momentánea, que una parte del corazón se queda sin circulación, sin irrigación, sin oxigenación. Entonces nos da un dolor tipo calambre, así como los
que ya los deportistas, ya a mi edad los calambres son normales, pero a la edad de ustedes, pues los deportes, más que todo por deportes, un calambre pues es un dolor intenso, fuerte, así puede darse en el corazón, si el corazón es un músculo. Entonces se puede dar ese calambre y eso se llama angina de pecho. Entonces ese dolor puede ser manifestado en el paciente y el paciente puede pensar que es una gastritis. Otros pacientes pues puede ser un problema a nivel estomacal y como la contigüidad del estómago con el diafragma, aunque no comparten inervación, pero la irritación de contigüidad al diafragma por un problema en el estómago pudiera dar también la sospecha de un infarto o de un, ¿cómo le llama? Una angina de pecho. Entonces, por eso la semiología es muy importante, ¿vea? Y la anatomía ni se diga, y por supuesto, pues oír lo que el paciente dice. Es lógico que si llega desmayado y no le damos pulso y todo eso, no vayamos a pensar que es un problema estomacal, por supuesto. Pero sí ya se ha dado, y había un médico, ya murió el doctor Vega, no, el doctor Herrera Coello, un gran médico, un gran semiologista. Él decía, es preferible que ingresen una gastritis creyendo que es un infarto a que despachen un infarto creyendo que es una gastritis. Entonces, porque sí, a medianoche y ustedes de turno y ya no quieren hacer nada, ya están cansados y llega un paciente que dice que le arde la boca del estómago y no lo examinamos y le damos Malox o le damos ranitidina o le damos omeprazol y váyase para su casa, o somos tan, hay enfermeras que le den agua de jengibre, no de, ay, ¿cómo se llama este volado? Orégano, ¿verdad? Entonces, si era un infarto, entonces es preferible, decía que ingresen y los castiguen por una gastritis que ustedes creyeron que era un infarto y no que se confíen y creían que era gastritis un paciente y lo mandan a su casa y era un infarto realmente. Entonces, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Por eso se me alargan las clases. Yo me empilo y les voy contando cosas, pero a mí me parece que es bueno hacerlo. Si alguien cree que es información de más, ahí me lo dicen. A veces uno pues lo hace y no pregunta. Yo sí me gusta preguntar y yo soy abierto a que me digan las cosas. Si la idea es mejorar, ¿verdad? Y la idea es ejercer la docencia no para quedar bien yo, sino para que el estudiante quede bien. Ese es el objetivo de la docencia. Realmente, o del compromiso que uno como médico, acuérdense que nosotros somos médicos, nosotros no tenemos formación docente, ya existe, pero que uno se va a poner a sacar un curso, yo lo quiero hacer, pero el tiempo para mí es bastante difícil ahorita. Entonces, docencia no tenemos más que la que aprendimos cuando fuimos estudiantes. Entonces, a veces uno cree que lo que está haciendo lo hace bien y podría ser que está dando información que no tiene valor para el paciente, para el estudiante o que está de más. Y yo pues nunca lo he dicho, la verdad creo que nunca le he dicho a los estudiantes. Hoy les digo a ustedes, tal vez les tengo más confianza o el hecho de no tenerlos enfrente a mí me hace más fácil decirlo. Alguien que tenga valor, que tal vez mucha información no sea muy relevante, pero si es relevante y creen que les sirve, pues yo la sigo diciendo. Bueno, me salgo ahí. Entonces, esta última diapositiva, ya para terminar la parte de diafragma, es para que veamos la forma escalonada en que ingresan cada una de las estructuras. Esta es la que, como decimos, la que culmina, ¿ve? Y culmina bien, porque uno va viendo estructuras, uno va viendo los agujeros, pero según la imagen que le da, uno va comprendiendo mejor las cosas y comprende mejor también las ubicaciones. Y esto es importante, ver las ubicaciones de cada una de las estructuras. Y ahí vemos, por ejemplo, que tenemos un orificio de la vena cava, más o menos a nivel de T8, por eso están esas imágenes. Vemos también, podríamos decir T8, T9. Vemos un agujero del esófago a nivel de T9, T10.
y vemos un agujero de la arteria aorta, más o menos a T12, T11, perdón, T12L1, ¿verdad? Son zonas pues que es importante conocerlas, porque esto realmente la anatomía, identificar y poder visualizar sin abrir al paciente lo que él nos está diciendo, y ahí nos vamos ubicando según lo que el paciente nos está describiendo. Donde siente dolor, donde siente opresión, donde vamos a ver por allá unas patologías de compresión, por ejemplo, de la arteria aorta, bien bonito esa zona, cómo se puede comprimir la arteria aorta, y eso da pie a aneurismas y lógicamente a la muerte si se descuida uno. Así es que, bueno, eso, aquí vemos la emergencia de las primeras ramas de la arteria aorta abdominal. Estas pues son las frénicas, ¿verdad? Las arterias frénicas inferiores que van a ir a inervar al diafragma. Quiero ver el tiempo, tengo exactamente 55 minutos. Voy a dejar la clase hasta aquí porque no, ya estuve leyendo por ahí algunos no, viendo videos de docencia, no, de docencia no, que de dar, de ponencias, de cómo dar temas, como docencia realmente, y habla de que no es bueno hacer, ¿cómo se llama? Videos pues tan largos. Habla de videos de 15, 20 minutos, pero yo tampoco lo puedo hacer, me van a darle un cachimbo de video. Entonces no es así, ¿verdad? Estoy tratando de hacerlo de 1 hora 10, 1 hora 20, y a lo que viene, pues bien, vamos a hablar ahorita ya vamos a la pared, volvemos a la pared anterior, vamos a ir a ver pues cómo está formada la pared anterior, es la parte baja, vimos prácticamente la parte alta, aunque hablamos ahí de las inserciones de los oblicuos, vea cómo utilizaban el ligamento inguinal, la cresta ilíaca, que es la parte baja, pero no hablamos directamente de toda esa transición, porque esa es una zona de transición entre abdomen e ingle, entre abdomen y cavidad pélvica, y ahí está la ingle. Entonces esa es una zona límite, y ahí es una zona muy débil, parece mentira, pero es una zona muy débil con respecto a la pared abdominal. Ahí hay muchos defectos que pueden provocar las dificultades de las que estábamos hablando de hernias. Pues, hoy en día, pues por eso las empresas con gente que trabaja haciendo fuerzas y todo eso, les dan esos cinturones de protección, y es por eso, para evitar lesiones en la pared abdominal, porque no se va a romper, pero sí se va a ir debilitando, y cuando acordemos va a dar un problema de hernia que sí puede llegar a poner en compromiso pues la vida del paciente. Sería ya demasiado, pero sí la salud, la integridad, verdad, física del paciente, y lo puede incapacitar. Entonces a esa parte vamos. Entonces dejamos prácticamente diafragma, ya vamos a la ingle, vamos a ver el conducto inguinal y vamos a hablar de las hernias. Entonces hasta ahorita hemos visto 21 diapositivas, esta clase tiene 60, pero todo lo último es de la pared en la zona de la ingle, y la parte baja pues de la pared anterolateral. Dejémoslo aquí. Entonces vemos al rato. Sí, nos vemos al rato. Cuídense mucho. Buenas noches.